Javi, te toca sacarnos Sí. sacarnos de esta realidad De esta realidad horrible. Sí. Vamos a Otro que trae divertirnos un cuadernito. rato. Ay, Sí. me Me encanta. hace acordar la encanta. que me mandamos y ahora. Ah, uy, qué genia. Y ahora portarretratos sigan. La letra de Javi. No, hermosa. Buena letra. Tengo letra Sí. bastante prolija. No querés. Sí. No muestres, no No, no muestres. Mostrar la letra, no. ¿Qué spoileás? Prolija, Mi ¿eh? madre es grafóloga, además. ¿En serio? Ay, Sí, sí. ay, no podemos pedir Sí, algún lo día que nos sabemos. analice. Vale. Que nos Explotó la analice, por mente. Dios, a ver si somos asesinos en potencia o no. Suele ver el programa, así que cualquier cosa y está suscripta, así que Vale. Ay, puede ser. escribamos cada uno. Sí. Ay. Sí, sí. Vale casi te lame la cara. Cuando le dijiste que eras bóloga, dijo como... "Oh". Porque son profesiones que yo, o sea, no conozco gente en la vida real que diga, "Che, yo laburo de grafóloga". Entonces, cuando ¿Podemos cae algo así, es como, escribir? ¿qué? Sí, ella no trabaja de grafóloga, pero estudió Bueno, de grande, sabe. o sea, Bueno, yo ya estaba en el hermoso. secundario y siempre quiso Bien. estudiar eso y la verdad leyó un montón, así Espectacular. que sabe bastante del tema. La próxima lo organizamos, unas firmitas. Bien. ¿De qué Mandamos, labura? claro, le mandamos unos sin decir quién es cada uno y Claro. tiene que decir Sí, algo. sí. Uy, qué miedo. ¿De qué labura? ¿De perito en general? No, ¿Un labura de otra cosa. grafólogo? Sí. Puede ser perito, sí, puede ser Sí. hacer consultas también. Claro, o sea, para ver si una Sí. firma es auténtica, ese tipo de cosas. Claro. Escribanos. Sí. Mm. Sí. Ella también, bueno, test proyectivos, viste, el hombre abajo Claro. de la lluvia también podés hacer. Ah, Es como que después tenés psicotécnico. muchos derivados que podés ir, Claro. ir estudiando, preparándote. Pero ese no es el tema de hoy. Ok. Hoy el tema es un poco más juguetón. ¿Cómo se llevan con los juegos de mesa? La otra vez los escuché. Bárbaro, que se espectacular, llevan maravilloso. bien, ¿no? Sí, sobre todo Eli. Eli es muy me vuelve jugadora loco. de mesa, sí. Capitana Jugadora. del equipo Muy jugadora. por de mesa. lejos. A mí más que nada los aviones. Claro. Hay juegos de aviones. Basta Tiene una de- hiperfijación con los aviones. El Flight Simulator. Aparte ahí es lo mentira, perdemos. obvio. Bueno, imagínense un programa de televisión en el cual pones un juego de mesa y no solo están un rato mostrándolo, sino que están una hora jugándolo, pero Ajá. no charlando, sino casi en silencio, simplemente haciendo algún comentario. Eso pasó en la Argentina en los 90 y después siguió durante los años, porque hoy quiero que hablemos del Shenga, Sí, ¿no? claro. El Shenga, conocido Shenga. juego que asociamos obviamente a Más Gerardo cupones. Sofovich. Sí. Pero hay estas... Qué tele barata se hacía, la Sí. verdad que... No Pero- porque ahora. bueno. No, ahora no sí. porque ahora. Da la vuelta ahora. En ese momento había como mucha guita puesta también en la televisión y Mucha Sofovich hacía escenografía. muy barato. Entonces, Sí. tenía un país en vilo con Y gente nos tenía- cortando una manzana al Un medio. genio. Una manzana y tres Espectacular. culos, che. Impresionante. El Una manzana, dos balanzas, tres culos. el tipo entendía de erotismo y tensión. Bueno, sí, para mí está bueno lo del Shenga porque es un juego barato, pero que además eso ayudó a que la empresa que lo había traído, por ejemplo, Claro. lograra salir adelante justamente porque es un juego que implica... por lo menos no necesitas matrices, sino que podés Claro, producirlo sí. barato y tiene buen margen. Pero, Aparte, una madera de bajísima calidad. sí, y hay algo también en lo que es el origen de este juego, que yo traje porque esto es Argentina en todos lados, porque Sofovich lo popularizó. Sí, es el Acá, padre del Shenga en el padre Argentina. del Shenga. Sin embargo, tiene otro origen, el Shenga lejos de la Argentina, que acá les voy a contar. Me da oriente. Pero, ojo, Por palitos Ojota. chinos. ojo. Puede ser. Quiero que vayamos al año 1995. No sé qué estaban haciendo ustedes. Yo estaba ese en cuarto año. Yo estaba empezando Cuarto año. jardín de infantes. Yo, Ahí está. claro. Yo era un proyecto. Luli era una idea de Deseo, sus padres, un deseo. deseo. Yo tenía 9 años. Sí, yo siempre lo mismo que Marini y Sí, lo mismo que que Tortu. Tortu. Íbamos nosotros juntos. ¿Qué Año íbamos 1995. En la televisión, Sofovich, una de esas personas que siempre fue vieja, Sí. ¿no? Es verdad. Sí, es Que verdad. siempre es grande, pero Por ya las canas, ¿no? También. Sí, sí, desde los 60 además ya estaba con Operación Jaja, junto con su hermano, con todas las producciones, un montón de lo que es teatro, de lo que El es Hugo. exactamente, Hugo Sofovich. Y Gerardo en el 87 había arrancado el programa que se llamaba La Noche del Domingo, que giró por varios canales de la televisión, estuvo en Canal 13, estuvo en Telefe, en este momento en el 95 estaba en ATC,
¿no? En la televisión pública, Claro. que además tenía un programa primo, que era La Noche del Sábado Creo, después. creo que no la, recordaba. creo que la rubia de la foto es Panam. Es Panam. Sí. Es Panam. Efectivamente. Laura Chiqui, Franco. Pim, pam, Y chiqui, Que Panam le habían puesto por aerolínea porque Por Panam esta Airlines. chica es un avión. Sí. Sí. Real, esa es la historia. Otra- Estás re denso con No, el no, tema. te lo juro. Qué pesado que está con el tema. Te lo juro, pero ¿eh? no, El fue. nivel de la No tenía hiperfijación. que ver con lo que yo. Sí, con sí. mi No, no, hiperfijación. pero De fue hecho, hermoso, me había bien. olvidado y me di cuenta que ahora. ¿Le pusieron por Sí. eso? Sí, era por ahí. Qué tele. Año 1995. Estaba La Noche del Domingo, que era, para los que no lo llegaron a ver, si no lo pueden buscar en YouTube, hay un montón de videos. Era un programa, lo que se llama programa kermés, ¿no? Porque tenía Sí. show musical, Era tenía exactamente. juegos. Y juegos, como decía Fede, muy baratos, como el corte de la manzana. Muy barato. Gran ¿no? idea. El La juego- tenía revuelta de cupones. los tres grandes juegos ¿cómo se llamaba? La noche del domingo. ¿Cómo La era? noche del Noche del domingo. Ah. Los tres grandes juegos eran el mencionado manzana, Shenga, el mencionado El cortar la corte de manzana y manzana. el de la La pulseada. pulseada. Para la gente que Campeonato de no sabe lo de la manzana porque es muy joven o lo que sea, era una manzana y había que cortarla exactamente en dos partes y Sí. las pesaban, tenía que pesar La- la misma cantidad exacta. Creo que había un más La menos 10 novedad, gramos. 10 la o- novedad era que había Balanza digital. Balanza digital. Esa era la novedad. Esa Shaker. era Claro. una novedad en esa época, la balanza digital, y entonces era como. Sí. Y metía A ver, vamos mucho poniendo. product placement y cosas así. Sí, claro. El De osito hecho, Teddy, por ejemplo. marca. Late. de Mucha hecho, marca como nunca. eso que tiene arriba, en la imagen de arriba, Sofovich, eso son las manzanas. Exacto. Las dos Dos mitades. mitades. Otro era el campeonato de Valero, también Sí. hacía en un momento. Sí. También hablando que también de hay que cosas explicar baratas. a la gente Sí. que es. Mi tío Orlando, que le mando un saludo, se ganó un ciclomotor en la noche del Bien, domingo. Fue a espectacular. participar. ¿Valero? No me acuerdo con qué, me acuerdo sí de la expectancia de ver al tío Orlando en televisión que había ido a la noche del domingo y que se había ganado un Ganó. ciclomotor, entre otros premios. Bueno, Sí. conectando un Muy poco bien. con lo que decía Juli recién, el product placement, en un momento dentro de todas estas secciones, justamente Sofovich decide jugar un rato, una noche de 1995 con una secretaria, un juego de mesa que eran una torre con maderitas Ajá. que venía justamente de un cliente, de un auspiciante del programa, una juguetera argentina. Y ¿El mundo del juguete o el país de las maravillas? No, ¿Otro? era ¿Tío un Mario? fabricante Ah. de juguetes, que ahora después vamos a conocer un poquito su historia, cómo viene. Cuestión de que Top Toys, exactamente, mira. de la familia Es Mondrick. verdad, Top Toys. Juega un rato, pero después dice, no, al próximo domingo tenemos que traerlo de vuelta porque a él le gustó la parte del silencio. Claro. ¿no? Que el estudio en un programa de varias horas Claro. suele estar siempre convulsionado y eso fueron 15 minutos en los cuales no había nada, no había entrevista, Meditación. era simplemente silencio y gente jugando al Shenga. Mm. Y se convirtió casi en un clásico Sí. después. Porque lo llevó a otros programas que hizo. Estuvo durante años en La Noche del Domingo, después en Hacete la América, creo que era el programa que hacía también en Canal 2. Y han jugado de todo tipo de personajes. Ahí vemos más chico a Tinelli, Carlitos Balá. Con Gasalla jugó más de una hora. O sea, yo Wow. lo vi, Wow. obviamente, Genial. en Qué velocidad. difícil por igual dos. jugar una hora al Shenga. Eran Sí, dos capos del dos Shenga. capos Sí. del Shenga. Y hacían todo muy lento también. No Sí. se Porque puede. seguro rendían el rating. Claro. Minuto a minuto. Pero una ahí hora es marcaba. mucho, tenés que ser muy bueno. Sí, sí, desde ya. Gasalla es un mago del Shenga. No solo se volvió un clásico en cuanto. Se rompió Fede. Es que está azorado con la personalidad de La Marini nueva Lunes. personalidad de Marini. Sí, El Marini de los lunes. sigo solo. Vos seguís. No, vos seguís. No, vos dejá. No, Javi, vos Pero Javi. acabo de escuchar de Marini que No, pasás no, a ser un mago del Shenga. Mago del Shenga, Chamullero total. Bueno, vamos. Vamos. Cuestión de que después Vamos, también le han hecho homenajes, ¿no? Por ejemplo, en Todo por 2 pesos, en un momento hacían el Shenga con cosas, tipo con salchichas, con puchos. Qué lindo, con Lo pullito. pueden encontrar en YouTube, está Graciela Borges jugando al Shenga con salchichas y Carmen Yazalde al Shenga con puchos, por ejemplo. No, Carmen Yazalde. Pero obviamente todos recordamos un momento en particular del Shenga, que es en el video del Sí. clip número 4, que es cuando Luciano Pereira Sí. pierde y como mal perdedor, yo también me considero un mal Golpeó perdedor. a alguien, ¿no? Sí, Ah, al maestro. decide Ahí darle lo vemos. y directamente se incrusta. De en la colores. cabeza. Horrible el Shenga de colores. Ahí va, justo. Uy, en la Y también jeta. le pegó a la chica, pero no importa. Teledirigido No, pero chica, ¿qué importa? Se están a la acostumbradas a que le frente peguen. de Gerardo.
Cuestión que fue un éxito total el Shenga en esa época. Y ahora ustedes se preguntarán, ¿cómo es que llega a manos de Sofovich ese Shenga y que decide, che, bueno, vamos a hacer este juego en el programa? Como bien decía Fede, Top Toys, una empresa fabricante de juguetes en Argentina que nació en la década del 70, pertenece a la familia Mondrick. Ellos se hicieron muy conocidos porque habían conseguido licencias importantes, por ejemplo, de Mattel, Ah, que sí, fabricaban Mattel. los juguetes de He-Man, Sí. la Barbie. Uy, Creo que el claro. juego de la vida lo hacía me parece, no sé. Tenían licencias muy interesantes. El tema es que en los 90 había entrado en una crisis la compañía. Qué raro. Y dentro de lo Seguro que se era... ponían a importar juguetes y... Bueno, era exactamente eso estaba pasando y consiguen una licencia de un producto muy barato, Claro. que era el Shenga. Justamente no necesitaban, como dije antes, hacer la matricería de los juguetes para fabricarlo acá, sino que eran bloques de madera. Maderitas. Era bastante barato y tenía buen margen y deciden empezar a posicionarlo. Arman, hay una nota muy interesante en La Nación de Constanza Bengochea, donde los Mondrick cuentan un poco esos orígenes, en los cuales arman un evento en el 93 en Mar del Plata con famosos, con Solita Silveira, Marley, ahí lo vemos jugando al Shenga para empezar a colocar el juego en la Argentina. Y en ese momento dicen, tenemos que ir, como solía pasar, a la televisión. Claro. ¿No? Ese es el lugar donde, si queremos colocar y que la gente conozca Sí. el Shenga, tiene que estar en la tele. Javi, ese programa de Marley es 360. ¿Es 360? No. Creo que ese era Era un de evento. Marley. Es en un Ese era un evento, evento en pero Mar es del la Plata. época de Sí. o de 360 todo para ver, 360. o Marley empieza, si no recuerdo mal, en Fax con Nicolás Repeto. Sí. Ok. Que eso es 91-92 seguro Para mí también. es 95, es Pero 360. 360 era de Marley, ¿no? Estaba Estaba Marley. Marley. No, Ah, la ok. 360 lo conducía Julián Todo Weich. para Sí, ver. no recuerdo. Pero estaba Marley, Virginia Elizalde, ¿era? Sí, la que andaba en- Sí, había varios. Perdón, Javi. sí. No, Sí, no, perdón. por favor. En ese momento en la televisión había dos propuestas más que nada interesantes para poder colocar el juego. Una era La Noche del Domingo con Claro. Sofovich y la otra era el show Videomatch, en Videomatch, verdad se llamaba sí. en ese momento, ¿no? Con Marcelo Tinelli. Hacen una primera apuesta por ¿quién? ¿Por Sofovich o por Tinelli? Por Tinelli. Por Tinelli. Claro, porque debía ser más exactamente. barato incluso en ese momento. Quisieron ir a lo de Tinelli y no les salió bien. Porque la idea era que jugaran y se empezaron a revolear Claro. las A metérselo en el culo, maderitas. esas cositas, esas jodas. Y la verdad Muy no les secundario. sirvió. Claro. No les sirvió y terminaron yendo con Sofovich, en el cual justamente Sofovich les aseguró que iba a jugar durante todo el año con famosos a este juego. Cap. Y la verdad que fue un éxito. Dicen que entre el 95 y el 97 ellos con las ventas del Shenga lograron pagarle a sus proveedores todo lo que debían de esta crisis. Lo salvó el Shenga. Lo salvó el Shenga, no Wow. solo una, sino dos veces, porque en el 2001 Gerardo vuelve a jugar al Shenga y también lo salva en ese momento tan complicado. Ahora bien, lo que yo me estaba preguntando mientras averiguaba todo esto era ¿qué parte mordía Gerardo dentro Claro. de esto? ¿no? Pero bueno. Porque- ¿Cuántas maderitas se llevaba a la Exacto. casa? Bueno, y me costó bastante encontrar, pero encontré una nota de 2010 en la que él cuenta un poco cómo era el arreglo y yo creo que ustedes imaginarán por dónde viene, así que en el clip número 6 Gerardo cuenta, si lo podemos ver, ahí un poco cómo Uy. fue ese arreglo Comiendo sushi. inicial. Qué lindo el Viene video. un cliente que lo fabrica, yo estaba Muy lindo tapado de plano. aviso, viene un gerente mío y me dice, tengo un tipo que quiere hacer una publicidad de un juguete. Leo las instrucciones en inglés. El cámara ahí Digo, tráeme el tipo. reflejado. Voy a hacer este juego, vamos a medias. Vendimos 1,5 millones Parado, de Amaral. y se vendieron otros 1,5 millones de truchos. ¿Cómo es? Para ponerlo de vuelta porque justo lo Vendía- tapamos. Viene un cliente que lo fabrica, yo estaba tapado de aviso, viene un gerente mío y me dice, tengo un tipo que quiere hacer una publicidad de un juguete. Leo las instrucciones en inglés. Digo, tráeme el tipo. Voy a hacer este juego, vamos a medias. Vendimos 1,5 millones medias. Vamos a medias. A medias. medias. Vamos a medias. Un montón. 1,5 millones de Shengas dice que se vendieron ese año. Bueno. Eh, Y otros tantos truchos. y otros millón tantos y medio truchos. truchos. La vio Gerardo. La vio La Gerardo. vio que era algo que en su programa podían dar. La vio y Sí. se la llevó. Sí, Sí, Sí. por eso. La Y verdad. dice que estaba revendido también el programa. Sí, claro. Y después apenas sigue ese clip, dice, yo en el valero no mordí nada. ¿Viste? Es como que dice, Aprendió la lección. Ese lo hizo por amor al valero. Claro. Sí, sí. Mordida de Canal 7 en ese momento, ¿no? También. ATC. Y del zoológico. Muy mordedor, sí. Es verdad. Ahora bien, Hacían el zoológico. Hijo, Era- avesado Después- jugador de póker. Claro. Ahí en el video también dice, se vendieron los truchos. Es verdad. Sí.
Sí. surgen mucho los truchos Sí, y sí, te era fácil de imitar. el Sí, Jenga, la pero verdad. pará, la calidad era distinta y el trucho tenía la maderita mal pulida. Entonces Te vos astillaba. no, astillaba. claro, entonces no, y aparte era un juego de mucha precisión, entonces empezabas a jugar, viste, le metías y la Claro. madera no avanzaba. ¿Qué pasó? Sí, Se porque había no es enganchado. exactamente cuadrado, tiene todo como biseladito. Claro, los estaba bordes. laburado. Hay algunos detalles que también tienen que ver con el origen propio del juego, porque uno a priori podría pensar, este es un juego, no sé, que debe tener 100 años, Sí, ¿no? claro. Porque si son pedazos de madera que vos ponés uno arriba del otro y esperás que se caiga. Pero en verdad no tenía tantos años el Jenga cuando llega a manos de Sofovich, porque Ok. pensemos que le llega en el 95 y el juego es de los 80. Ah, ok. Así No, no sé que un poco la historia de este juego empezó en Tanzania con una señora que se llama Leslie Scott, que es esa de izquierda, que es realmente una de las personas más Reina. amorosas que conocí. Yo tuve la oportunidad de hablar con ¿Qué? ella. ¿En serio? Maravilloso. Sí, hace algunos años ¿Por qué? la entrevisté ¿Por qué no? para contar la historia del Jenga y me contó un poco algunas curiosidades, porque su padre era ejecutivo de una petrolera, vivían en Tanzania, vivió en varios países de África, dando vueltas por ahí, y en los 70 estaba de vacaciones en Ghana, y su padre le gustaba mucho inventar juegos y había ido a un aserradero, ahí donde cortan madera, y había comprado como unos retazos, como Claro. unos recortes, unas maderas, y ellos en familia inventaron este juego de ir apilándolos, hacer la torre y ver a quién se le cae. Espectacular. Incluso los apilaban no acostados, Ajá. planos, sino con De el canto. de canto, que era como más jodidito. cortas, en Claro. verdad, las partidas. Leslie se lleva ese juego después a Inglaterra cuando se muda, a Oxford, y lo llevaba a las reuniones de amigos, todos se divertían con ese juego y un día dijo, che, pará, esto capaz se puede volver Acá hay guita, algo acá comercial. hay guita, Sí, dijo. acá hay algo. Y lo fabricó, lo creó y le puso Jenga, porque en Swahili, Kushenga quiere decir construir, ¿no? En Mirá. este dialecto. Y Kushenga. entonces, un poco para honrar esos orígenes de Claro. ella, creciendo en varios países africanos, le puso Kushenga y le puso Jenga, justamente ese nombre. Ella lo lanza en 1983 en la Feria de Londres de juguetes. Y la verdad, el juego tiene un éxito dentro de todo moderado. Ujú. Era barato para fabricar, pero no terminaba de despegar. Hasta que en 1984-85, el hermano de una amiga, que se llama Robert Grebler, Robert Grebler, ahí está. Grebler. No me salía. Ah. Robert Grebler le dice, che, yo puedo conseguir o puedo tener la licencia, ser Qué agente. lindo logo. Hermoso. Sí, el The Precioso. Perpetual Challenge. Era linda la caja, estaba muy Hermosísimo. buena. Sí. La caja fallaba bastante porque no se terminaba bancando el peso de las maderitas. Sí. Viste, como que al ser de cartón terminaba rompiéndose, entonces vos no sé. Tenías Era, un- era una No, y- falla. Y entraban todas demasiado perfectas en la caja. Pero eso estaba entonces- bueno porque era como la torre del Jenga. Listo, que no ven- hablo más. No, pero lo que estaba mal era que de ponerlo y sacarlo adentro de la caja se terminaba Complejo. rompiendo la caja. Yo lo tenía en una bolsa. Claro, Directamente lo apilado. terminábamos teniendo todos Sí. en una bolsa. Sí. El juego, Con bueno, todo respeto. al principio en verdad las maderas eran distintas. Ella las empezó a hacer más uniformes para que las partidas sean más largas y que Claro. la gente no se frustre tan al toque. Este señor, Robert Grebler, Robert le voy a decir porque el Robert. apellido me está costando. El Robert. Robert obtiene la licencia en Canadá, se lo vende o por lo menos le da también el permiso a una juguetera canadiense y de golpe es un boom. O sea, cruza ahí el océano y se vuelve un boom total el juego, que tanto que se empiezan a organizar campeonatos. Este señor Robert fue uno de los primeros campeones y durante mucho tiempo tuvo el récord con más de 40 pisos de Jenga. Guau. ¿Qué? Así que era el dueño de la marca porque termina comprándole la marca a Leslie, que ahora es embajadora y recibe regalías. Él ahora es el dueño de la marca, este señor Robert, y era durante mucho tiempo el campeón. O sea, el Jenga original sigue reportando a los Sí, mismos y exacto. le sigue dándole plata a la adorable Leslie. Sí, el juego hoy está licenciado a Hasbro, que es Ajá, como el licenciatario claro. oficial en el mundo, pero el dueño de la marca es una sociedad que se llama Poconove,
cuyo dueño es Robert, y Leslie cobra regalías todavía. Me alegro, me alegro. Me pone Eso contento. está bueno. Una historia que termina bien. Sí, hay una publicidad vieja de Shenga que el eslogan era: una vez que lo toques, no vas a poder sacarle las manos de encima. Muy lindo. Padá. Muy lindo, Lindo. muy lindo. Traje un pequeño clip porque hay mucha gente que tiene... así como hay juegos como el ping-pong, que uno no termina de tener todo claras las reglas y siempre hay mucho debate. Traje un clip en el 9. Solo una mano, eso sí. Solo una mano, Mano pero atrás. hay Mano una atrás, regla como muy mozo. importante. Una es la de la mano, si se puede también golpear. Y que las últimas construidas, ¿no? No se pueden tocar. Las últimas tres. La creo. base no. Hay que jugar con No. secretarias. La primera, o sea, la de arriba de todo no se puede, desde abajo se puede todo. Ah, pensé que las últimas tres no se podía. No, la de arriba de todo no se puede, Ok. desde abajo sí. Ah, y hay mira. una regla que tiene que ver con cuándo termina tu turno y qué lo tocas. Y ahí hubo un debate entre Tinelli y Sofovich porque Tinelli decía que no había tocado la torre y que se había caído solo, entonces tenía que perder Gerardo. Así que veamos un poco esto y les A ver. explico una pequeña regla. Me A encanta. ver, la repe. Ya estás. Marcelo. ¿Qué pasa? Puedo sacar eso. Y se le cae. Y él dice, No lo toqué, no No llegué lo a tocarlo toqué. y la tiraron. Pero el que está en el turno pierde. Sí, perdió Tinelli porque en verdad Sí. la regla, por si juegan al Shenga, les aviso, Sí. es que tu turno termina una vez que pasan 10 segundos desde que vos soltás la pieza o si el otro toca la torre. O sea, Ok. si pasaron Ok. 10 segundos desde que vos la soltaste, Ya es turno terminó del tu otro. turno, es turno del otro. Perfecto. Y si se cae ahí Buena en el regla. medio, Está bien. perdiste. Es la base de todos los conflictos casi en el Shenga. Sí, Sí, es verdad. No lo toqué, ¿A quién no se lo le cayó? toqué. Bueno, pero a tu turno. Es Y eso. bueno, son 10 segundos. ¿Y vale con la misma mano como tocar uno pero sostener la otra parte? Sí. O sea, O sea, o solo puedes tocar la maderita que estás tocando en cuestión. No, sí. es no, parte de la sí, con técnica. una sola mano podés Puedes hacer lo hacer. que quieras. Sí, sí, sí. Ok. Pero si tocas una maderita y se mueve, tenés que volver a colocarla Claro. en su lugar. Si estás sacando una y otra se corre, tenés que volver a Tenés que- colocarla. ok. Sí, sí. Bien. Traigamos Tuvo un Ya lo revival el jugamos, ¿te acordás? Shenga. Sí, Porque, o sea, tuvo como un pico como de popularidad que es por Sofovich en los 90. Yo creo que finales, principios del 2000, siglo XXI, medio afloja un poco y siento que de un tiempo a esta parte, hará 10 años, 8 años atrás, volvió a ser como algo popular, que también en muchos de esos bares de juegos Sí. Sí. apareció ahí un montón. sí. Sí, unos gigantes. Sí. Sí, es que bueno, también. Ay, los gigantes son peligrosísimos. Sí, muy se pesados. siguió usando mucho en la televisión, para Sí, entrevistas, para Sí. generar momentos. Incluso ni siquiera es que Sofovich crea eso de jugar en televisión. Encontré clips de Japón en los 90 anteriores a eso, que lo usaban, ahora mucho también en los streams. Pero también en 2020 me dijo el señor Robert, el dueño de la marca, que fue uno de los mejores años de ventas Ahí está. justamente por la gente que está en la casa, quería Pandemia. tener juegos de mesa, pandemia. Entonces ahí también había tenido otro boom de ventas y Hasbro mismo empezó a darle mucha más bola en bajones dentro de la industria juguetera, por esto mismo que contaba, que es un producto de muy bajo costo, Claro. alto margen. Entonces empezaron a reflotarlo. Por suerte todavía no hay proyectos de hacer Shenga la película, ¿no? No, claro. No, Que por sea Dios. Shenga con la historia de Leslie. No. si Bueno, querés, igual ¿no? Leslie. Si Del no aparece juego. Sofovich, yo me Ah, ofendo. bueno, Sí, sí. totalmente. Es verdad. Uy, sí. Hay algunos datos, por ejemplo, Avión. traje en la imagen número 10, porque ¿saben cuánto se vendieron hasta ahora de los Shengas? 90 ¿Cuánto? millones. No. Wow. 90 millones 2 veces la alrededor de Argentina. historia. Han salido videojuegos también del Shenga. Y por si quieren saber la historia de Leslie, Videojuego es un oxímoron, porque lo material es lo importante en el sí, Shenga. pero bueno, acá Se puede replicar. Bueno, como el jugás juego en del línea pool, con tus boludo. amigos. Claro. Claro. Lo veo muy difícil además sacar la Es una maderita y volver a poronga. ponerla. Bueno. Es como complicado. Y calculo que, claro, debe haber sido como algo muy de los 90, de esos videojuegos de los 90, donde la atracción estaba en lo 3D. Sí. Entonces Claro. que vos podías el mouse y te podías mover la torre y vos decías, bueno, Sí, esta, y- y apretabas una, cualquiera. Y por ahí subiéndose a la del Tetris, no, bueno, es más o menos lo mismo. Pero además el Shenga se basa en la caída que se produce por no acomodar exactamente bien las piezas. Porque en teoría si vos la acomodas hacia el infinito de forma perfecta, debería aguantar hasta... Totalmente. ¿No? Hasta... Totalmente. No sé, hasta Sí, todo lo cuánto que es. sería. Sería una y dos, y una y dos, o sea, No, no sé. el doble.
El doble. Hasta el exactamente. infinito. 40 y pico es el récord El doble de sobre pisos. 6 piezas. 40 o sea, y pico. 40 y pico de pisos de Jenga fue Por uno eso. de los récords. Había unos Ah. grandes igual, como Sí. que estaba el normal, que era más o menos así. Sí. Pero después había unos mucho más grandes que no sé si era diferente. El oficial Jenga sale unos $100, Ok. más o menos, con su Absurdo. bolsa para que vos lo lleves. Bien. Ok. A todos Qué lados. lindo. Había gente diciendo que lo guardaba en la caja de whisky. Ahí va. Ah, Es buena. claro, es buena. Es re verdad. para tomar whisky. Hola desayuners, ¿cómo Hola. están? Soy el conejo. Les quiero decir Ah, además cierto, el que conejo de Jenga es el mejor trabaventanas, trabapóstigos de madera que viene. Así que todavía lo sigo usando. Tipo cuña lo usa. Polirrubro. Ah. Espectacular. Sí, y para las puertas también lo pones abajo de la pizza. Leslie Scott sigue viva, tiene 70 años. Beso grande a Leslie, creó- nos va a estar Leslie, viendo. seguro, porque seguro. estamos hablando de Ay, mira Jenga. la cara de tipazo. Tiene una empresa de juegos de mesa con su hija. Y yo hace unos años, cuando hablé con ella, la verdad es totalmente amorosa. Hablamos un Y montón. sí. Y le Yo pre- si tuviera esos dientes me reiría Y todo el bueno, tiempo. acá tienen un retro, Ay, pero hermoso. le Ay. pregunté si es que sabía de que acá en Argentina se jugaba al Jenga en la televisión. Desquiciadamente. Sí. Y ella tiene una muy buena anécdota de cuando estuvo acá en Argentina y se enteró de A toda ver. esta historia y la traje un poco para que la veamos. A ver. Está We were in a subtitulado. taxi driving to somewhere in Buenos Aires, and he said, he said to me, "I'm going to watch this," and he said to the taxi driver, "That lady in the back there, she's the inventor of Jenga." This taxi driver went, "What?" And he takes his hands off the wheel, and he turns around and goes, "Oh!" So I said to Jorge, "You've got to stop doing this. I don't want to die." Jorge. But then I really, really appreciated that it was, you could tell me, but it seems to me that it was all down to this television show. And we were Hermoso. El marido tiene primos acá en Buenos Aires. vino Ah, acá. la conexión argentina, sí, real. tiene Hay conexión real. argentina y Claro. la verdad está muy contenta. Hay una nota de... no sé Qué si- difícil hacerle la nota en inglés. Sí, el plano no ayudaba tampoco, ¿no? Porque ella estaba como chiquita ahí abajo y yo... Iba británico. gigante. Súper primer plano. Sí. Sí, es más, me llamó a mi teléfono en un momento y estuvimos hablando durante media hora y yo tratando de hilar un mínimo Como, diálogo. yes. Sí. Hay una nota, no sé si es Exitoína o quién, que dice: la creadora del Jenga se enteró de la muerte de Sofovich por Exitoína. ¿Viste? Como que Ciudad Magazine, una de esas. Me gusta, Fabuloso. me gusta igual como idea para taxis, no mandar cualquiera. No, vos. ¿Sabés quién es? ¿Sabés Es que es la típica. ¿Sabés quién es? Inventó el anécdota. sexo. Jenga. El tiquitaca, él inventó el tiquitaca. El Uy, qué bueno el tiquitac. tiquitac. Ah, ¿El diablo? Esa es buena. Ese tenés que hacerlo. Sí. Es más antiguo. Bueno, me lo voy a anotar. ¿Y el yo-yo? Me lo voy a anotar. ¿Lo hiciste el yo-yo? No, todavía Lindo no. también. Pero Las sí. competencias de yo-yo en lo de Tinelli eran increíbles. Tenemos Campeón de testimonios, yo-yo. porque no todo es color de rosas. No venía siendo color de rosas todo. Caramelito Jenga- negro. El Jenga tiene víctimas y algunos nos están Fatales. mirando, por ejemplo. Esta amiga se rompió la cara ayer jugando el Jenga gigante. No. Y no los manda. Contra Luciano Pereira. Ayer, ¿Qué es le una pasó? suscriptora Que de, ayer le pasó. de Desayuno que ayer jugando timing, con las amigo. piezas grandes del Jenga, alguien Ya. hizo la de Luciano Pereira y le pegó en la cara. Y ahora le tiene que hacer un juicio a Leslie, ¿no? Y sí, Como- Ahí está. y sí, Ay, lamentablemente la vida es así. La vida es así, una carta de documento, mirá, gracias a tu inventito Hola, me Leslie. podría haber muerto. Hay que ver si es original ese Jenga también. Claro. Leslie Así va. no permitiría que nadie salga Hay dañado. que terminar con los curros del Jenga. Hay mucho Jenga truque. Sí. La verdad que yo era de los que subestimaba el producto original y decía, son maderitas, pero cuando jugabas con un Jenga trucho, te dabas cuenta que no fluía igual. El peso. Así que me voy a jugar con una pelota que Sí. Con medias. Son maderitas, así que voy a armar una pelota de medio y me fue a jugar otra cosa. Bueno, espectacular.